es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. De la verdad, de la verdad. Vengo humildemente a ti, pues quiero hacer tu santa voluntad. Ya no quiero obedecer al mal que obra en mí. Escucha mi oración. Dame una vida nueva, dame un corazón que se ha entregado a ti. Quiero dominar mis pensamientos, mis pasiones, todo mi vivir. Que tu espíritu me guíe al caminar la senda de la santidad, hasta que mi vida sea semejante a ti. Te ruego hoy, mi Dios. Muy cansado estoy del mal, hoy quiero yo sentir, Señor, tu dulce paz. Quiero con toda mi mente, alma y corazón amarte, mi Señor. Dame una vida nueva, dame un corazón que se ha entregado a ti. Quiero dominar mis pensamientos, mis pasiones, todo mi vivir. Que tu espíritu me guíe al caminar la senda de la santidad, hasta que mi vida sea semejante a ti. Te ruego hoy, mi Dios. Dame una vida nueva, dame un corazón que se ha entregado a ti. Quiero dominar mis
Buenas tardes, hermanos. Continuando con la alabanza, me gustaría dejaros un par de versículos en Colosenses 3, 16 y el 17. Y nos dicen así: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Pues en esta tarde, hermanos, que escuchemos la voz del Señor, que la retengamos en nuestro corazón porque ella es fiel y verdadera, y que nuestro ruego y oración sea que la nueva vida que nos ha dado en Cristo la dejemos que nos transforme cada día nuestra forma de pensar, nuestra forma de andar, para que seamos honestos y consecuentes, porque Él nos lo ha enseñado así. Pues bendiciones, hermanos. Palabra venga como un rocío sobre nuestra iglesia, que cada uno de nosotros tengamos un corazón obediente, dispuestos a obedecer a nuestro Señor, donde quiera que encontremos su palabra, la sigamos. Muy buenas tardes, hermanos.
Espero que os encontréis bien. Un día más tenemos el privilegio y la oportunidad de, en la distancia, compartir juntos, meditar en la palabra y pasar un tiempo de comunión y oración delante del Señor. Nos encontramos, como ya sabéis, en el estudio de la segunda epístola del apóstol Pedro, y en esta tarde empezaremos ya con el capítulo 2. Me gustaría antes hacer un breve recordatorio de lo que hemos considerado hasta ahora de esta segunda epístola pastoral del apóstol. En primer lugar, la confirmación de la autoría de la carta por el mismo apóstol, la dedicación de una porción de la carta en el capítulo 1, del 16 al 21, a dar testimonio personal de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dice que habiendo visto con nuestros propios ojos, versículo 16 del mismo capítulo, nosotros oímos esa voz, versículo 18. El apóstol atestigua que no habla por voluntad humana, sino siendo inspirado por el Espíritu Santo, versículo 21. ¿Qué motivó esta carta? Pedro sabe que su muerte era inminente. De hecho, este domingo escuchábamos en la enseñanza de nuestro hermano Roberto precisamente sobre las circunstancias que se avecinaban y que darían lugar a una gran persecución y exterminio de los cristianos por parte de Nerón. Y este hecho provoca a Pedro o en Pedro la necesidad de dejar este testamento espiritual a unos lectores que con anterioridad habían recibido ya tal vez aquella primera carta. Hemos considerado como parte fundamental la importancia del verdadero conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo en la introducción y la exhortación a vivir santamente, estando firmes en su vocación y elección, para no estar ociosos ni sin fruto y vivir en la esperanza del reino eterno. Dentro del cuidado pastoral por parte del apóstol Pedro, encontramos que las grandes verdades de la fe basadas en la palabra de Dios nos tienen que ser recordadas periódicamente, aunque estemos creciendo en el conocimiento de la doctrina y de la persona del Señor Jesucristo. Y son los peligros internos los que motivan su amonestación. Si no hay un verdadero conocimiento doctrinal, vemos ahí en los versículos de 12 al 15, difícilmente una iglesia local podrá dar testimonio vivo y eficaz del Evangelio de Jesucristo. No son tanto los peligros externos como persecución o intolerancia los que pueden impedir el crecimiento, tanto en cantidad como en calidad, sino aquellos problemas que se derivan de olvidar los fundamentos de la fe. Más adelante también consideramos la enseñanza y el testimonio apostólico acerca de Jesucristo. No fueron de filosofías humanas o de recoger historias y tradiciones populares, como muchos de los aspectos religiosos que se viven actualmente en nuestro país. La palabra profética recibida por los apóstoles es única e irrepetible, y les fue dada por obra del Espíritu Santo, inspirándoles en todo aquello que debían transmitir. De aquí que las verdades apostólicas son la palabra profética más segura, encontramos en el versículo 19 de ese primer capítulo. Así pues, ellos fueron testigos directos de la voz de Dios, que daba testimonio de la verdad de Jesucristo, y los receptores únicos de la palabra de Dios, por lo que haremos bien en mantenernos firmes en esas amonestaciones apostólicas. Después de este recordatorio, pasaré a la porción asignada para la reflexión de hoy, cuyo texto se encuentra en el capítulo 2, versículos del 1 al 3, del que vamos a dar lectura. Pero preferiría, antes de hacerlo, hermanos, tener una breve oración encomendando al Señor la enseñanza de esta tarde. Amado Padre, quiero expresarte gratitud junto con mis hermanos por disponer de tu palabra en estos momentos, acercarnos a ella, Señor, y pedir dirección, sabiduría y sobre todo que nuestro corazón y nuestra mente estén dispuestos, Señor, a oír, a escuchar, con esta actitud de necesario cambio muchas veces en nuestras vidas, no solamente de aprender, sino de considerar la realidad de que tu palabra es viva y es eficaz en nosotros. Señor, y que podamos dejarla, que ella trabaje en nosotros de tal manera que se produzcan cambios visibles para otros
pero sobre todo visibles en nosotros mismos, Señor, de sabernos andando en tus caminos adecuadamente. Gracias por cada hermano allí donde se encuentra. Pensamos en los que están en procesos de prueba y de dolor, que tú les fortalezcas, Señor. Y te agradecemos todo y lo ponemos en tus manos, en los méritos de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a dar lectura a estos 3 versículos, capítulo 2, que dicen así: Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Las falsas enseñanzas y los errores doctrinales tienen 2 graves consecuencias. En primer lugar, afectan al verdadero conocimiento del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y en segundo lugar, afectan directamente a nuestro comportamiento ético y moral. En estos 3 versículos vemos la falsedad en la Iglesia, de alguna manera, como una consideración a tener en cuenta es que la palabra de Dios nos enseña todo lo referente a la verdad de la fe en Dios, en su Hijo Jesucristo. En los libros de la Biblia se nos muestran las obras de Dios para con su pueblo y las enseñanzas que Dios da a ese pueblo para que anden en su luz y en su verdad. Pero al mismo tiempo, la palabra nos muestra desde el principio, en el primer libro, en el Génesis, que el pecado del hombre trae como consecuencia la falsedad, el engaño y el error. La historia bíblica no nos presenta una situación idílica y exenta de problemas, sino que es muy realista y nos muestra de una forma a veces cruda el enfrentamiento constante de la mentira y la falsedad. Y lo vemos ahí en el principio de los ángeles caídos, opuestos a la verdad y a la luz de Dios. Este enfrentamiento se halla también en nuestros días, en relación con el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Un buen número de herejías, falsedades están presentes en nuestra sociedad y aunque, teniendo apariencia de piedad, niegan las verdades de Jesucristo. El Dios Trino es desmembrado y empequeñecido. Aparecen nuevos profetas que, diciendo recibir revelación de Dios, esclavizan a los que les siguen, acumulando grandes fortunas y riquezas. Después de esta reflexión un poquito general, vamos a adentrarnos ya en estos 3 versículos. Hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y hasta negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. El apóstol comenzó destacando que hubo también falsos profetas entre el pueblo. Pedro estaba escribiendo a los judíos cristianos y el pueblo al cual se refería era el de Israel. Y el apóstol continuó diciendo cómo habrá entre vosotros falsos maestros, es decir, que los habría entre los creyentes en la Iglesia. En el Antiguo Testamento había profetas falsos, así como también los hay hoy. Nuestro problema entonces no sería en absoluto los profetas falsos, eso no sería nuestro problema. Si alguien tratara de profetizar como aquellos antiguos profetas en el día de hoy, sería fácil demostrar la falsedad de sus profecías. En el capítulo 1 vimos que hubo profetas de Dios en el Antiguo Testamento y ellos profetizaron con una exactitud total. Y en este pasaje que estamos considerando, el apóstol Pedro dijo que había profetas falsos en el pueblo. Así que en el pueblo de Israel había profetas verdaderos y profetas falsos. Tenemos un ejemplo en el Antiguo Testamento cuando los reyes Acab y Josafat salieron a luchar contra los sirios. Esto lo encontramos en el primer libro de Reyes, en el capítulo 22. Ellos llamaron a un gran grupo de profetas falsos, profetas de Baal, que instaron a Acab y a Josafat para que fueran a la batalla.
El rey Josafat se dio cuenta inmediatamente que no estaban recibiendo un mensaje de Dios y preguntó: ¿no habrá aquí un verdadero profeta de Dios? Y Acab respondió: sí, pero lo tengo detenido en la cárcel porque nunca dice nada bueno sobre mí. Esta frase podría ser aplicada hoy a muchas personas a quienes no les agrada un predicador a menos que siempre esté diciendo algo bueno sobre ellas. El rey Acab era ese tipo de individuo. Miqueas, el profeta de Dios, le decía la verdad al rey y a Acab no le gustaba. Pero aquel día trajeron a Miqueas ante el rey y el profeta entonces le dijo: si vas a la batalla, serás muerto. Al oír esto, Acab se dirigió a Josafat y le dijo: ¿lo ves? Nunca me predice nada bueno. Fue trágico que el rey Acab no escuchara al profeta, porque fue herido de muerte en la batalla, tal como el profeta Miqueas había predicho. Miqueas era el verdadero profeta de Dios, pero en su tiempo había centenares de profetas falsos. Ahora Pedro dice: como habrá entre vosotros los falsos maestros. Como se ha dicho anteriormente, los maestros falsos constituyen un peligro para la Iglesia en la actualidad. ¿Qué es un maestro falso? Es alguien que conoce la verdad, pero por algún motivo miente acerca de ella. Puede ser por un motivo egoísta, por agradar a la gente o para ganar dinero. Hay muchos de ellos en el día de hoy y predican precisamente aquello que la gente quiera que digan, aunque sepan cuál es la verdad. Estos serían, pues, maestros falsos. Ahora hay otros que enseñan el error por ignorancia, quizás causada por el contexto en el que vivieron o la formación recibida. Un maestro falso sabe lo que está haciendo y lo hace deliberadamente. La frase del anuncio del apóstol sobre los maestros falsos dice: en tiempo futuro, como habrá. Pedro colocó el periodo de apostasía en el futuro porque ese periodo se extendería más allá de su muerte. El apóstol Judas también trató el mismo tema de la apostasía, pero en este sentido deseamos enfatizar, o vamos a nosotros a enfatizar algo más. Cuando Dios quiso enfatizarlo, lo dijo 2 veces. Fue por tal motivo que el Señor Jesús usó una frase como de cierto os digo. Cuando vemos una repetición como la que hay en esta frase, sería mejor sentarnos a considerar y a escuchar, porque quiere decir que Dios lo considera importante. Sin embargo, cuando el apóstol Judas escribió, dijo que ya había falsos maestros en la Iglesia. Ellos aparecieron bastante prematuramente en la historia de la Iglesia y, por cierto, desde entonces han estado presentes. En este primer versículo encontramos una especie de definición de los falsos maestros, aquello que les caracteriza, y las vemos en las siguientes palabras: introducirán encubiertamente herejías destructoras y hasta negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Así que lo que identificó a los maestros falsos fue que negaron la obra redentora de Cristo a favor de ellos. Aparecerían en la Iglesia como miembros de la congregación, alegarían ser cristianos y trabajarían secretamente bajo una cobertura de hipocresía. Ahora, algunos maestros falsos incluyen en sus enseñanzas alguna doctrina verdadera o alguna verdad parcial. Muchas sectas o cultos incluyen algún elemento de verdad, a veces por motivos estratégicos, y eso es lo que los hace más peligrosos. Más que si estuvieran un 100% en el error. Algunos de estos maestros creen algunas cosas que forman parte de la verdad. Nuestro Señor Jesucristo dijo en el Evangelio de Mateo, el capítulo 7, versículo 15: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Como vemos en los Hechos, en el capítulo 20, versículo 28 al 30, el apóstol Pablo, en un discurso de despedida, advirtió a la iglesia en Éfeso y les dijo: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de entre vosotros mismos se levantarán hombres que hablarán cosas perversas para arrastrar tras sí discípulos. Así que
Aquellos lobos cubiertos con pieles de ovejas destruirán al rebaño y lo dispersarían. El Señor dejó esto bien en claro cuando nos presentó una imagen de la condición del reino después de que lo rechazaran en la crucifixión y resurrección. Él no establecería el reino sobre la tierra en aquel tiempo, pero dijo que el reino de los cielos sería como un sembrador sembrando semilla, como la de la mostaza o como la levadura. ¿Recordáis, verdad? Hablando de forma figurada, la impureza de la levadura se ha introducido hoy en el pan. El pan es la palabra de Dios, y hay mucha enseñanza falsa que se difunde bajo el pretexto de ser la palabra de Dios. Vamos a continuar ahora leyendo el versículo 2 de este segundo capítulo. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Aquí se nos dice que muchos seguirán en sus prácticas vergonzosas. Los cristianos falsos seguirán a los maestros falsos. No creemos que los elegidos de Dios puedan ser engañados de forma permanente. Creemos que Dios permite muchos cultos y sectas para apartar de la iglesia verdadera todo lo que sea falso, porque aquellos que no son cristianos auténticos siguen a estos cultos y sectas. Esto fue exactamente lo que el apóstol Pablo dijo que ocurriría en su primera carta a los Corintios, en el capítulo 11, versículo 19. Es preciso que entre vosotros haya divisiones, para que se pongan de manifiesto entre vosotros los que son aprobados. En otras palabras, el Hijo de Dios genuino no irá en esa dirección. En el Evangelio de Juan, el capítulo 10, versículo 27, el Señor Jesús dijo: «Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen». Cuando uno ve a personas arrastradas por alguno de estos maestros falsos, piensa que han sido engañados por su ignorancia o que se han dejado engañar deliberadamente, porque realmente creen en esa enseñanza y quieren continuar oyéndolo por el resto de su vida. Vamos a continuar con el versículo 3. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Sobre los tales ya hace tiempo la condenación los amenaza y la perdición los espera. La aparente impunidad de algunos para continuar practicando el mal puede inquietarnos a muchos cristianos de todas las épocas, incluyendo algunos personajes de la Biblia. Por ejemplo, un salmista estaba preocupado porque los malvados, de acuerdo con su punto de vista, siempre parecían salirse con la suya en la práctica de su pecado. Hago referencia al Salmo 73. Para que podamos ver la crudeza con la cual el autor describe el carácter y progreso de los malvados en esta tierra, pero ante esta frustración que sentía el salmista, él finalmente dijo en el citado salmo, en el versículo 17: «Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos». Así que fue allí, en el templo, ante la presencia de Dios, donde aprendió que Dios está en control de todo, y Él se encargará a su tiempo de los malvados. Muy bien, hermanos, pues hasta aquí la palabra, y me gustaría tener una oración para finalizar y luego seguir con el culto. Te damos gracias, Señor, por el tiempo que nos estás permitiendo estar juntos, sobre todo por tu palabra, Señor. Una vez más entendemos que tu Espíritu Santo, Señor, es el que nos da discernimiento sobre tu palabra. También vemos la necesidad en nuestras vidas, Señor, no solamente de meditarla, sino estar atentos, Señor, con su enseñanza, para que tu nombre sea glorificado, Señor. Gracias por el privilegio que nos das en nuestra congregación. Te damos gracias por los dones que tú das, gracias por los hermanos que nos presiden, nos guían, que tú les bendigas grandemente y estemos, Señor, una vez más atentos como tu pueblo, Señor, para andar en la verdad del Evangelio y de esta manera glorificar a nuestro Señor Jesucristo. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias por ello. Amén.
Padre, vengo humildemente a ti, pues quiero hacer tu santa voluntad. Ya no quiero obedecer al mal que obra en mí, escucha mi oración. Dame una vida nueva, dame un corazón que se ha entregado a ti. Quiero dominar mis pensamientos, mis pasiones, todo mi vivir. Que tu Espíritu me guíe al caminar la senda de la santidad, hasta que mi vida sea semejante a ti. Te ruego hoy, mi Dios. Estoy del mal, hoy quiero yo sentir, Señor, tu dulce paz. Quiero con toda mi mente, alma y corazón amarte, mi Señor. Dame una vida nueva, dame un corazón que se ha entregado a ti. Quiero dominar mis pensamientos, mis pasiones.